Voy a permitirme llamar a los integrantes del siguiente panel. Este panel se llama Gestión de la velocidad, la principal estrategia para salvar vidas. Voy a invitar a Claudia Adriasola, directora de Seguridad Vial y Salud Pública del Instituto Mundial de Recursos. Voy a llamar a Benoit Higo, jefe del Grupo de Seguridad del Usuario y Viajes de Cerema, Francia. Bienvenido. Gracias. Voy a llamar a Chantal Perichon, que ya la escuchamos esta mañana. Muchas gracias también. Sigue, por favor, a Claudia Díaz, jefe de la Oficina de Seguridad Vial de la Secretaría Distrital de Movilidad, con el Programa de Gestión de la Velocidad de Bogotá, y a nuestra moderadora Mari Botajicio, directora de la Fundación Por la Vía, por la Vida, Liga contra la Violencia Vial. Antes de iniciar el panel, queremos hacer un sondeo con ustedes. ¿Todos tienen a mano su teléfono inteligente? Por favor, Juan es la persona que nos va a ayudar detrás del escenario a poder hacer este juego. Ponemos la pantalla del Kahoot. Vamos a jugar un juego que se llama Kahoot. Vamos a hacer un sondeo de opinión con ustedes y un sondeo de conocimientos alrededor de la velocidad y de la gestión de la velocidad. Entonces vamos a pedirle el favor a Juan que nos ayude con la pantalla. Mientras tanto, con sus datos y sus teléfonos inteligentes, que no tenga, se puede hacer al lado de alguien que tenga teléfono inteligente, vamos a digitar la siguiente dirección. Ahorita va a aparecer en pantalla. Vamos a digitar www.kahoot, que se escribe K-A-H-O-O-W-T.it, kahoot.it. Va a aparecer una pantalla como la que tenemos acá. Están un poco lentos mis datos. Tenemos una clave de Wi-Fi para quienes no tengan datos o quienes estén con los datos un poco holgados como los míos. Se conectan a la red Eventos del Wi-Fi del auditorio, red Eventos, y la contraseña es E mayúscula V de Eventos, uniandinos.18 para conectarse al Wi-Fi del auditorio. ¿Con mayúscula todo? La U con mayúscula, la U de Uniandinos. ¿Será que la podemos poner en pantalla o no? Mejor, ¿cierto? Bueno, yo ya tengo la pantalla en mi teléfono. ¿Quiénes más tienen la pantalla? Allá veo 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? 5, 6, 7. ¿No más? Arriba 8, 9, 10. Bien, 11, 12, 13. Perfecto. Muy bien. Vamos nuevamente con la pantalla del Kahoot o con la de la clave del Internet. Vamos a jugar un poquito. Este es un juego muy sencillo. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes como público van a marcar una de las respuestas y en tiempo real el juego nos va a decir cuántas personas marcaron la respuesta que marcaron. Y al final él genera un score, un ganador, pero pues nos interesa más saber cuántas personas podemos jugar. La clave es uniandinos.18 y la red es eventos para el Wi-Fi. Vamos a dar unos minutos a que terminen de hacerlo. Bueno, unos segundos. ¿Ya todos tenemos? ¿No? ¿Faltamos unos? Señor. Los que estamos en la pantalla, esperamos un momentico ahí en la pantalla porque ya les vamos a dar un código para entrar al juego.
cuando estemos todos listos, o la mayoría. ¿Listos? ¿Ya tenemos todos la pantalla de Kahoot? ¿Sí? Listo. Vamos, Juan, entonces ayúdanos por favor con el código que debemos digitar en nuestros teléfonos. Vamos a tomar video del teléfono de Juan, a ver qué nos dice. Aquí ponemos música de suspenso. Eso. Regálame video acá, por favor. Bien, el código que ustedes deben digitar donde dice ingrese PIN es el 72 68 54, aquí Game PIN, aquí lo digitan en sus teléfonos y ahí van apareciendo los nombres del usuario que ustedes hayan elegido en la siguiente pantalla. Tenemos todos estos participantes, aquí tenemos el número de participantes, ¿dónde lo veo? 90, 110, 114, 128, 137, 157, 169, bien. Casi todos vamos a jugar Kahoot. $205 jugadores, 207. 211, ¿listos? Bien. Las preguntas van a aparecer en pantalla, yo también las puedo leer muy rápido y ustedes van a elegir uno de los 4 opciones de acuerdo con las respuestas que van a ver en la pantalla. En la primera yo les puedo decir algunas, pero ustedes las van a ir mirando, el juego es muy visual. Vamos, Juan, tenemos todavía más jugadores, 266. Sigue subiendo el número. Aquí nuestros panelistas no trajeron el teléfono. 278, 285 jugadores, bien. Y sigue sumando. Wow, ya casi llegamos a 300. Y sigue subiendo. 303, 305, 306, 313. Wow. Bien, vamos a empezar el juego. Listo, Juan, vámonos con el juego. Gestión de la velocidad. Primera pregunta. ¿Cuál considera usted que es una velocidad segura en vías locales? Pueden marcar en sus teléfonos, tienen 30 segundos. 30 kilómetros o menos rojo, 50 kilómetros azul, 70 kilómetros amarillo, 90 kilómetros o más verde. Quedan 13 segundos para quienes no han marcado. ¿Cuál considera usted que es una velocidad segura en vías locales? 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Listo, 289 respuestas. 195 respuestas, 30 kilómetros o menos, tenemos 48 que piensan que son 50 kilómetros por hora, 13 personas que piensan que son 70 y 33 que creen que son 90 kilómetros por hora. Estas respuestas van a ser contestadas a lo largo del panel. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, aquí J. Casallas va de primeras, no sé quién es J. tú, muy bien. Respondió correcto y respondió de primeras. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Reducir la velocidad máxima de la ciudad afecta significativamente los tiempos de viaje? ¿Verdadero o falso?
11 segundos. Bien, hay unas personas que no han contestado. 8 segundos. Reducir la velocidad máxima de la ciudad afecta significativamente los tiempos de viaje. Falso, respondieron 176 personas, la mayoría. 131 respondieron verdadero. Aquí nos dice que la respuesta correcta es falso. Vamos con la siguiente. Bien, aquí ya le quitaron, ahora es Gato, el que lleva más puntaje. ¿Dónde está Gato? Bueno, sigamos. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Reducir la velocidad máxima de la ciudad incide en la siniestralidad vial? ¿Falso o verdadero? Reducir la velocidad máxima en la ciudad incide en la siniestralidad vial. ¿Falso o verdadero? La respuesta que dio la mayoría es verdadero. Reducir la velocidad máxima de la ciudad incide en la siniestralidad vial. 58 personas piensan que es falso. Nuevamente Gato. Seguimos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿En Bogotá es posible exceder los límites de velocidad permitidos con la congestión actual? Buena pregunta. ¿En Bogotá es posible exceder los límites de velocidad permitidos con la congestión actual? 14 segundos, vamos a ver qué respondió la mayoría del público. Ups. Tenemos que 175 personas del auditorio, la mayoría, piensan que en Bogotá no es posible exceder los límites de velocidad con la congestión actual. 137 piensan que sí. Vamos con la última pregunta. ¿Señalizar el límite de velocidad incide en el comportamiento de los conductores? ¿Verdadero o falso? Señalizar el límite de velocidad incide en el comportamiento de los conductores. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver. Listo. 267 personas piensan que efectivamente señalizar el límite de velocidad incide en el comportamiento de los conductores. Voy a pedirles un aplauso a ustedes, que fueron los protagonistas de esta parte del panel. Y le voy a dar la palabra a Mari Botagicio. ¿Quién ganó? ¿Ganó JT? ¿Dónde está JT? No lo veo por acá. Acá, ven, sal. Él no es Juan. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces con el panel. Doctora Mari. Buenos días a todos. Felicitarlos a ustedes por estar en este espacio maravilloso que no puede sino construir capital social para la seguridad vial. Esto es una demostración que cada vez somos más. Voy a presentar a Chantal Perrichon. Chantal Perrichon es la presidenta de la Liga contra la Violencia Vial, una mujer que durante 30 años ha dedicado su vida a salvar vidas en Francia. La ingeniera Claudia Díaz, permítame, ingeniera, agradecerle en nombre de los bogotanos ese esfuerzo sostenido y ese compromiso férreo de usted y de su equipo para trabajar por la seguridad vial de los bogotanos y obviamente la contribución en todo este seminario. La doctora Claudia Adriasola, que es la directora de Seguridad Vial y Asuntos Sanitarios del Vital Strategies, bienvenida. Y el señor Benoît Iron,
que es un experto, un investigador del CEREMA, que es el brazo técnico de investigación del Ministerio de Transportes de Francia, y también es miembro del grupo de trabajo de la seguridad, perdón, del Visión Cero en la OCDE en París. Mi primera pregunta va para la doctora Adriasola y es la siguiente. Claramente una sociedad, lo que caracteriza a una sociedad son los valores que comparte. El valor simbólico que le hemos dado a la velocidad en nuestras sociedades está estrechamente ligado con la relación que tiene el hombre con el tiempo. Queremos un mundo a gran velocidad, el fast food, el microondas, los trenes a gran velocidad, la velocidad del internet. Pero nosotros sabemos qué representa la velocidad en el tráfico. Representa vidas truncadas, sueños interrumpidos, dramas familiares. Conocemos las consecuencias, conocemos las causas y conocemos las consecuencias. Hoy, desde el punto de vista de la salud pública, ¿cuál es la vacuna? ¿Cuál es la vacuna contra la velocidad en el mundo a tenor de las tragedias humanas que está causando? Muchas gracias, Mari. Es una pregunta muy importante. Ha sido muy interesante ver las respuestas de todos ustedes con relación a la velocidad. Todos tenemos una opinión acerca de la velocidad porque todos vivimos en la ciudad. Tenemos que salir en la mañana para ir a trabajar, para ir al colegio, para ir al hospital, hacer las compras, y todos tenemos tiempo limitado, como tú dices, Mari. Pero no hay de ninguna forma una moneda que pueda pagar lo que cuesta una vida o la salud de una persona. La investigación lo dice claramente. Nosotros como seres humanos hemos estado expuestos a estas velocidades altas solamente por más de 100 años, desde que el vehículo se creó. Entonces, realmente no tenemos el desarrollo fisiológico o psicológico para poder entender y para poder absorber esa energía cinética. Nuestros cuerpos son muy vulnerables a la energía cinética. Solamente a 30 kilómetros por hora, de 100 personas atropelladas a esa velocidad, 20 personas van a morir. Y las otras 80 seguramente van a tener un impacto grande en su salud. Imagínense, esto es solamente a 30 kilómetros por hora. A 50 kilómetros por hora este número se revierte. Y entonces hablamos de que de 100 personas atropelladas a 50 kilómetros por hora, solamente 20 pueden sobrevivir. Nuestros cuerpos son muy vulnerables a la energía cinética, a la velocidad. Ahora, la pregunta que tú haces es una pregunta sumamente difícil, Mari, porque tú dices, ¿cuál es la vacuna y qué hacemos? Y creo que nosotros científicamente sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Las velocidades que hemos puesto en las ciudades, en los vehículos que están a la venta, que todos podemos comprar, son excesivas. Y lo que estamos viendo como resultado es un resultado muy claro. 1.350.000 personas muertas cada año, y este número desafortunadamente está subiendo. Hace un par de meses, el periódico Washington Post en la ciudad de Washington, D.C., publicó una nota sumamente interesante. A mí me llamó mucho la atención porque han hecho una investigación y entre el 2010 y el 2019, solamente en los Estados Unidos han habido más muertes en accidentes de tránsito, en colisiones viales, que la cantidad de muertos en la guerra mundial, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que son eventos absolutamente traumáticos para el ser humano, que hicieron que el mundo cambie y gire en una dirección totalmente diferente. En solamente 10 años en los Estados Unidos ya superaron esa cifra. Entonces, volviendo nuevamente, ¿cuál es la vacuna? Es un trabajo muy delicado. El trabajo que Juan Pablo Bocarejo, Claudia Díaz y todos los compañeros que veo acá
han hecho durante estos últimos 4 años para lograr la reducción de la velocidad en las vías arteriales, para crear zonas de baja velocidad en barrios, es un trabajo para observar y para aprender para todos nosotros. La velocidad es, más allá de un tema técnico, un tema político y tenemos que aprender a cómo manejarlo. El último punto que quiero hacer es que hay una diferencia entre qué tan rápido queremos llegar y la velocidad, la complejidad, cómo es que hemos diseñado nuestras ciudades y cómo se hace tan difícil cada vez más poder llegar al lugar donde vivimos. Entonces, nuevamente, de acuerdo a investigación, a nosotros no nos importa ir a gran velocidad. Lo que nos importa es estar cerca, llegar más rápido al lugar donde vivimos, porque nuestro tiempo es efectivamente limitado. Entonces, tenemos que empezar a pensar de qué forma ponemos estos servicios y trabajos más cerca de la gente para que la gente no tenga que viajar unas distancias tan largas y necesitar ir muy rápido, y eso va a ayudarnos para otros temas como el tema de cambio climático, por ejemplo. Gracias. Gracias, Claudia. Claudia, la regulación de la velocidad es el eje estructural para desarrollar una política de seguridad vial eficaz. Esta mañana hablaba el señor alcalde que no solamente estamos viviendo una fractura del contrato social que hacemos como sociedad, sino también una fractura social que deriva de que estamos dividiendo la población, estamos ampliando cada vez las brechas de la inequidad social, porque el que tiene el vehículo es el que mata y el que muere viene de la base de la sociedad. Lo que ustedes han emprendido en Bogotá con las medidas de tráfico calmado, con los corredores viales a 50, uno podría casi que interpretarlo como una revolución social en unas ciudades donde hemos diseñado su infraestructura para su majestad el vehículo. Hoy, con la experiencia que usted tiene, ¿cuál considera usted que ha sido la mayor contribución de la investigación, porque además usted viene del sector académico también, en el debate de la limitación de la velocidad? ¿Y cómo podríamos hoy los bogotanos y los colombianos capitalizar esas investigaciones y esas puestas en marcha que hoy tiene Bogotá para mejorar la seguridad vial? Bueno, muchas gracias, Mari. Buenos días para todos. Bueno, diría que de pronto el logro más grande para nosotros, después de haber salvado vidas, es realmente que muchos ciudadanos son los que están pidiendo estas medidas. Entonces, haber logrado a través de mostrar cómo podemos tener una ciudad diferente, cómo podemos aprovechar el espacio diferente y que sea la comunidad la que ahora sea la que reclame eso, creo que es el mayor logro. ¿Por qué el mayor logro? Porque es lo que nos va a permitir que sigamos en este camino hacia una ciudad más, digamos en el término que tú lo decías, más igualitaria, que sea más equitativa, que todos tengamos el mismo derecho al espacio público y que todos lo podamos disfrutar de manera segura. Si nosotros como ciudadanos seguimos comprometidos en que ese es el camino y que realmente tenemos que seguir diseñando calles seguras para nosotros y que sean acordes con el entorno en el que estamos viviendo, vamos a seguir logrando esta reducción y que sea algo permanente y no algo que fue solo en un momento, digamos, en el tiempo. Entonces creo que ese es el mayor logro y lo que los bogotanos deberíamos llevarnos es eso, es que efectivamente nosotros podemos pedir una ciudad más segura, que en nuestras manos está ese tema, que tenemos que exigirlo y no dejar que en las siguientes, digamos, en los siguientes años volvamos a un diseño que privilegie al automóvil, sino por el contrario, sigamos exigiendo que nuestros diseños deben estar enfocados a promover la seguridad vial de los más vulnerables, de los niños, de las ciclistas, de los peatones. Entonces creo que eso es como el mayor logro y lo que nos debemos llevar para los años que continúen.
Pregunta para Chantal. Chantal, Francia se ha caracterizado por esa reivindicación de los derechos humanos, por esas revoluciones sociales en pro de la equidad. Hablé anteriormente de la fractura del contrato social, que queda claramente evidenciada en la presentación que nos hizo el señor Hamelin. Ustedes siempre han reivindicado, y lo aprendimos de ustedes, la voluntad política. Y esto no fue en las medidas de reducciones de las velocidades en las vías departamentales, fue una medida del gobierno, fue realmente una propuesta del señor Édouard Philippe. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los franceses? ¿Por qué estos chalecos amarillos? ¿Qué pasó? Fue un periodo bastante extraordinario porque hemos tenido 3 periodos en Francia donde se atacó a la velocidad. Fue en 1972-73 cuando hemos alcanzado la muerte de 18.000 de franceses en un año. Imagínense, 18.000. Y bueno, cogieron medidas importantes enfrentando la velocidad. Luego hubo el gobierno de Jacques Chirac, de que habló esta mañana, que sucedió a un gobierno que había anunciado: vamos a dividir por 2 la mortalidad en las carreteras. Y al final de 5 años solo habían bajado de 2,2%. Era un fracaso enorme. De modo que Jacques Chirac, que tenía consejeros que habían trabajado mucho esta cuestión, sabía que cuando iba a tomar una decisión, era seguro que tendría resultados. Por esto, primero, escogió abandonar lo que se llamaba en Francia la amnistía. Eso era una cosa muy original, única en el mundo. Imagínense, a cada elección de presidente, pues sabían los conductores que el presidente iba a hacer una amnistía de todas las multas, de todo que había sucedido antes. De modo que, claro, los conductores hacían lo que les daba la gana. Y hemos calculado que cada presidente era para los franceses el equivalente de 500 o 600 muertos. Imagínense como un rey, un presidente matando a 500, 600 personas. Pues nunca hemos obtenido de los presidentes antes que abandonen esta amnistía. Chirac fue el primero. Luego, Fabrice les han explicado esta mañana que hubo 3 medidas importantísimas. El final de las indulgencias, es decir, que 50% de las multas no eran pagadas. Había en el Parlamento francés docenas de empleados solo para impedir que paguen las multas. Imagínense. De modo que fue terminado con esto. Y ayudó a las policías porque ellos podían decir, cuando paraban a una persona, el conductor decía: déjame, porque yo no pagaré la multa. Y era el mismo policía que por la mañana había ayudado a un herido en la carretera. Era para ellos tremendo. No podían trabajar correctamente. Con esto se paró. Luego pusieron los radares automáticos. Eso es restablecer la legalidad entre todos los conductores, porque el radar coge la foto y tiene usted que pagar. No hay unos que van a pasar a través, todos, igualdad entre todos. Eso era muy importante. Y además, una tolerancia muy pequeña para los leves excesos de velocidad. Es decir, terminado, los que cogían los conductores arriba de 30 kilómetros
terminado. Después era 5 kilómetros. Hemos tenido resultados excepcionales. Hemos hablado de esto esta mañana. No era así por casualidad. Era porque había un conjunto muy estrecho entre el presidente, entre el primer ministro, entre todos los ministros que eran la justicia, el interior, los transportes, la educación nacional, los del trabajo, todos trabajando, porque si no trabajaban bien, cada semana al Consejo de Ministros, Chirac les decía: estoy muy interesado por los resultados de esto. Es decir, había la mirada del jefe del Estado. Eso es muy importante. Y bien, hemos tenido resultados. Y luego hemos tenido algo que era muy liano y al final un gobierno con François Hollande que fue una catástrofe. ¿Por qué una catástrofe? Porque han hecho la preferencia de escoger una multitud de medidas. Eso significa que voy a trabajar en este punto. Esto significa que no se atreven a combatir la causa primera, que es la velocidad. Y al final, con esta multitud de medidas, hemos visto la mortalidad subir durante 4 años. No se había visto esto desde 1972, es decir, un fracaso total. Bien, pero era la política de yo no quiero contrariar, estar contra los ciudadanos, yo no quiero afrentar los ciudadanos. En este periodo yo tuve una visita con el ministro del Interior. Y yo se le dijo: señor, si usted continúa así, morirá la gente, continuará a morir la gente. Pero él me dijo: señora Presidente, es que falta tener en cuenta la aceptabilidad. ¿Esto qué significa? Esto significa la cobardía. Significa que el político no hará nada y que la gente se muere. Y yo se lo dijo: señor ministro, hemos tenido un ministro del Interior, hubo años antes, que cuando Francia terminó con la muerte del Estado, es decir, la abolición de la muerte de los ciudadanos, él lo hizo a pesar de que los ciudadanos querían cortar los hombres en dos en Francia, un país civilizado. Querían aún, eran 64 franceses que querían esto. Pues el ministro afrentó el populismo y dijo que no, y se terminó con esto. ¿Y ahora qué vivimos nosotros? Pues una historia muy increíble. Es el primer ministro que decidió de poner las carreteras sin separación central a 80. Pero el presidente Macron está así como una anguila que un día que sí, un día que no. Claro, está buscando las elecciones municipales, tener un alto nivel, de modo que indica el viento donde sopla. A nosotros no nos interesa nada. Queremos un conjunto, el presidente, el primer ministro, juntos. Y el primer ministro escogió esta medida, ¿por qué? Porque recibió a los que tienen el conocimiento, recibió a investigadores, me recibió 3 semanas o casi después de la elección. Yo trabajé con sus consejeros y ellos comprendieron que lo único que faltaba hacer era afrontar esto, pasar de 90 a 80 las carreteras donde había la mayoría de los muertos en nuestro país. Y claro, ¿qué pasó? Lo que decía Mari. Hubo un momento en que las personas que quieren vivir con dignidad, que tienen problemas para vivir, existen en Francia. Se sublevaron porque se aumentó la tasa del petróleo. Y claro, bloquearon las carreteras. Era normal para ellos. Era
desigualdad. Hay unos que pueden bajar cuando el petróleo aumenta, otros que no. Y claro, vieron esto inmediatamente los partidos políticos de ultraderecha y los que son los lobbies de la velocidad. Y entraron en esto, aprovechando esto. Es decir, que fue una instrumentalización política de algo que no tenía nada que ver con la política. La seguridad vial no tiene que ser de izquierda o derecha, no nos importa nada. El que va a morir no le vamos a pedir si era de derecha o izquierda. Eso no tiene que entrar en la decisión. Y es lo que pasó. Claro, era el objetivo afrontar el gobierno. Y Fabrice se lo ha explicado esta mañana. El primer ministro era asaltado por todos. Y yo asaltado también, porque yo estaba, como dicen en la revista, la dama del 80. Bien. Pero tenemos que saber otra cosa. Hay una calamidad mundial ahora, que son lo que yo llamo las redes asociales de Internet. No son redes sociales, eso no, son redes asociales. ¿Por qué? Porque cada uno está delante de su ordenador y se proclama, yo soy un experto. Los lobbies utilizan estas redes asociales para promover sus ideas, para promover la desinformación, para mentiras. Y si no enfrente no hay unos que combaten las mentiras de esto, pues esto es una plaza vacía para que invaden los que mienten a la población. Esto es una calamidad de todos y tenemos que combatir esto. Pues en este momento hay divisiones en Francia y hemos tenido que hacer nosotros, producir nosotros, que somos una asociación de voluntarios. Hemos hecho el estudio para mostrar a todos los franceses dónde son los muertos, en qué carreteras, que entienden que falta bajar la velocidad. En las carreteras que son las más rectas, donde hay más tráfico. El peligro es esto, es el tráfico, es la línea recta. En esa línea el conductor piensa que no hay riesgo, pero sí que hay riesgo. El riesgo son los otros, son las multitudes que van en estas carreteras. Esto es algo que tenemos que informar a cada conductor. Cuando usted está en el monte, siente algo de riesgo porque parece peligroso. El peligroso no está aquí, está un poco aquí. Está sobre todo en las carreteras donde todos van corriendo y al final es un choque frontal. De modo que, claro, estamos viviendo en Francia algo malo. Yo no abandonaré nunca este combate, a pesar de que soy amenazada de muerte desde años. Porque cuando uno en Francia, que decimos que es un país civilizado, la Francia, si cuando una mujer está combatiendo la paz en las carreteras, la quieren matar, la insultan, no somos civilizados, somos fieras. Pero ahora tenemos los jóvenes que nos dicen, cuidado, hay que abandonar el yo, el individualismo. Hemos decidido que teníamos que correr siempre en las carreteras, consumiendo petróleo, diciendo que la vida de nosotros no nos importaba. Claro que nos importa. Ir menos rápido es salvar vida, es salvar la planeta. Es salvar la planeta para los niños. ¿Qué vamos a hacer? ¿Correr como siempre a matar a los otros? Viniendo en el avión, el piloto del avión, que dijo que había ido un poco más rápido porque tenía un poco de retraso, en lo alto también corren. Pero el piloto en Bogotá nos dijo, he consumido tanto queroseno.
es tanto por cada pasajero, tanto CO2 por cada pasajero. Es la primera vez que veo un piloto de avión que se preocupa de esto. Pues es la puerta abierta al futuro. Terminar con el individualismo, pensar a todos aquí. Muchas gracias, Chantal. Dejas más que evidenciado la fractura social que estamos viviendo por cuenta de la velocidad. Benoit, usted ha sido como investigador y como miembro del grupo de trabajo de Sistema Seguro, en el cual reposa la visión cero, un gran defensor de que la medida que más cambia hábitos, comportamientos y conductas en la seguridad vial y que mitiga o que perdona el error humano es la infraestructura. Como en una ciudad como Bogotá, que apenas estamos haciendo esa revolución social para devolverle a los niños la calle y a los ciudadanos la ciudad, y con base en el conocimiento que usted tiene de los trabajos que ha desarrollado en el país, hoy, ¿cuál sería la recomendación desde el punto de vista de la infraestructura como medida de mayor retorno social para cambiar esos comportamientos que haría hoy a los alcaldes nuestros en Colombia? Bonjour à tous, merci à la Secrétariat de la Mobilidad pour avoir organisé et nous avoir permis d'échanger entre nous. Je ne peux pas vous dire la bonne solution, c'est celle-là, mais il y a une chose qui est sûre, c'est si on veut que les comportements soient adaptés à la situation, il faut que les informations que l'on donne soient cohérentes. Si on me donne comme information que je n'aurai jamais de contrôle, je vais faire n'importe quoi. Si on me donne comme information que j'ai une belle ligne droite et que je peux aller vite, eh ben je vais aller vite. Si on me donne comme information que mon véhicule est très puissant et que c'est super intéressant d'aller très vite avec, je vais utiliser ce véhicule de cette manière. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à avoir une cohérence et adapter l'infrastructure pour qu'elle donne les bonnes informations pour que les gens comprennent qu'il est nécessaire de ralentir. Donc ça va être apaisé. Ce que Bogota a déjà commencé à faire, il s'agit de le poursuivre et ça donnera forcément des résultats puisque ailleurs dans le monde, ça a donné les meilleurs résultats. Donc poursuivre ce qui est déjà engagé. Après, sur le reste du pays, Bogota est en avance. Quand on se déplace sur l'ensemble de la Colombie, on est assez étonné de voir que la Colombie souffre d'une certaine manière de ce que l'Europe a souffert dans les années 70, c'est de copier le Highway Capacity Manual des Américains. C'est-à-dire un guide qui nous explique que la priorité, c'est fluidité, vitesse et le plus de trafic possible. Pas de place pour le piéton, pas de place pour les usagers vulnérables. Les Américains sont en train d'y revenir, mais vous voyez que leurs chiffres ne sont toujours pas bons. Donc il y a des choses à revoir et remettre l'être humain au centre. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains, on fait des erreurs. La vision sûre, elle est basée là-dessus. La première chose, les hommes font des erreurs et il faut les accompagner pour que ces erreurs ne soient pas une catastrophe, mais il faut aussi leur donner les informations pour qu'ils fassent moins d'erreurs. La deuxième chose, c'est que le corps humain ne supporte pas les chocs. Dès qu'on a une vitesse importante, ça va mal se passer. D'où le fait d'avoir centré la politique de Bogota sur la vitesse. C'est le bon sens, c'est ce que nous devrions faire partout. Et ce qu'il faut, c'est réussir à changer notre processeur, là, qui s'appelle le cerveau, pour qu'il accepte qu'on arrivera plus vite en allant plus lentement. On l'a vu dans les réponses, eh bien non. Quand on abaisse la vitesse, on ne perd pas de temps. Le 80 km/h, nous l'évaluons au niveau du CEREMA, et on voit qu'on perd 2 secondes par kilomètre en moyenne. On a vérifié sur 500 déplacements, répartis statistiquement sur l'ensemble du pays. Et en gros, il y a un tiers des déplacements qui gagnent du temps.
Tout simplement parce qu'on ne s'amuse pas à faire des accélérations, ralentir, doubler, se faire doubler à nouveau. Et donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus fluide et qui fait qu'à la fin, on arrive plus tôt et on est moins perturbé par tous les incidents qui vont fortement agir sur nos déplacements. Quand vous avez un accident, vous êtes bloqué. Et vous êtes bloqué pour un temps qui peut être très long. Ben, quand il n'y a plus d'accident, on avance fluidement et on arrive au bout. Gracias, Benoit. Es decir, que se trata de llevar las velocidades individuales a unas velocidades promedios de circulación sin que esas desviaciones sean tan altas. Lo dicho acá, nos va a presentar Claudia, tiene una presentación, Benoit y Adrián y Claudias. Entonces los invitamos para que miremos ya con evidencia material lo que acabamos de decir. Por favor, Claudia, y luego sigue Benoit, entonces. Bueno, les agradezco por su atención. El día de hoy, Claudia Díaz y yo vamos a contarles un poco cuál ha sido el proceso para la creación del plan de gestión de la velocidad de la ciudad de Bogotá. Entonces, yo voy a hacer la primera parte y Claudia va a contarles el impacto y los resultados. Muy bien. Esto es algo que ya conversábamos cuando Mari nos hizo la pregunta. ¿Cuál es el impacto de la velocidad? Y también Chantal y Benoit ya nos decían lo importante que es la velocidad para nosotros como seres humanos. Una forma de comprender el impacto de la velocidad es compararla con la altura. Nosotros evolutivamente no hemos entendido, no hemos llegado a tener, todavía no hemos desarrollado la capacidad de poder entender la velocidad y el daño que nos puede hacer, como si lo hemos hecho con la altura. Entonces, si los compañeros que están aquí en el segundo piso dan un paso adelante y saltan hacia abajo, eso más o menos sería como ser golpeado a 30 kilómetros por hora. Y seguramente muchos de ustedes van a decir, pues no lo queremos hacer porque es muy, muy peligroso, me voy a romper un brazo, puedo caer mal, me puedo romper el cuello. Eso nos ayuda a entender un poco cuál es la vulnerabilidad, porque nosotros podemos comprender el peligro a la altura, pero es muy difícil comprender el peligro a la velocidad. Por eso no sentimos miedo cuando estamos caminando al lado de vehículos que pueden ir a 60 o 80 kilómetros por hora. El tiempo de frenado varía muchísimo. Si ustedes ven a 30 kilómetros por hora y acá la ciudad hizo una campaña de seguridad vial muy buena, ustedes la vieron, Juan Pablo la presentó, donde hay una diferencia grande entre ir a 30 kilómetros por hora o menos en un área residencial donde ustedes no saben quién se les va a atravesar por delante, a ir a 50 o 60 kilómetros por hora, porque el tiempo de frenado va a ser mucho más largo y no les va a dar el tiempo para poder frenar. Entonces, estos son algunos aspectos importantes para tomar en cuenta con relación a por qué trabajar en velocidad en la ciudad. La ciudad ha hecho un trabajo, como ustedes dicen acá en Colombia, muy juicioso con relación a los datos. Ustedes han visto, hay muchísimos datos georreferenciados, entonces podemos saber exactamente qué es lo que está sucediendo con las víctimas de tránsito. Estos son datos solamente al 2016 y es para darles una idea que es constante hasta el día de hoy, que la mayor cantidad de fatalidades es de peatones y luego siguen los motociclistas y los ciclistas. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Que son muy vulnerables a la velocidad y a un golpe en un accidente.
Esto es con relación a los tiempos. Ya Luis Felipe Lota nos decía, tenemos un gran problema con los ciclistas y los peatones en las horas de la noche. Y parte de eso puede ser la visibilidad, pero un tema importantísimo es la velocidad. Fíjense ustedes acá cómo el límite de velocidad es excedido en las horas de la mañana, cuando no hay vehículos, cuando pueden ir a la velocidad que desean. Y eso tiene un impacto directo con las víctimas fatales. Muy bien, luego de haber definido que la velocidad era un tema fundamental en la ciudad que se debía manejar, que los datos se habían analizado muy detalladamente, se empezó a trabajar un plan que tiene 4 grandes pasos. En primer lugar, clasificar las vías y su uso. No podemos usar una vía arteria como usamos una vía en un barrio donde vivimos, donde nuestra abuelita está caminando, donde los niños quieren salir a jugar fútbol. Definir un límite de velocidad seguro de acuerdo a cómo usamos esa vía. Luego reglamentar el límite de velocidad y finalmente implementar las medidas para el cumplimiento. Esta es Bogotá, una vía en Bogotá en el año 68 y en el 2018 ustedes pueden ver que era una vía básicamente circunvalar, una vía que estaba pensada para mover vehículos de carga y que unos años más tarde se convierte en una vía completamente residencial. Pero la velocidad sigue siendo la misma, una velocidad de una carretera. ¿Se dan cuenta? Cuando allí tenemos ya a peatones, a ciclistas, a vehículos que están yendo en una intersección, ¿no? Entonces, no podemos continuar manejando la velocidad de la misma forma como se manejó hace 40 años. No me va a dar el tiempo para hacer toda la descripción de esta metodología, pero básicamente si ustedes siguen en la presentación que la van a tener, ¿cómo definir esta jerarquía vial? Entonces, si ustedes tienen niños, si es una zona residencial, la velocidad deberá ser entre 10 y 20 kilómetros por hora, lo más bajo posible. Si estamos en lugares donde tenemos peatones y donde tenemos ciclistas y no hay infraestructura para ciclistas, la velocidad deberá ser no mayor de 30 kilómetros por hora. Si hay infraestructura para ciclistas y para peatones, podemos ir un poquito más arriba, quizás a 30 o 40. Y luego llegamos hasta vías de 50 y 60 kilómetros por hora, que como les he dicho, nosotros no podemos refutar reglas físicas. La velocidad, así conversemos y conversemos, a 50 kilómetros por hora va a matar a la mayor cantidad de gente. Y si es que no tenemos suficientes cruceros peatonales, si es que los cruceros peatonales no tienen reductores de velocidad, vamos a seguir viendo estas víctimas. Entonces, 50 y 60 kilómetros por hora es cuando hay vías que están bastante segregadas. ¿Cómo reglamentar el límite de velocidad? Nosotros podemos poner señalética y podemos establecer vías que son a 30 kilómetros por hora, 40 y 50. Pero si la infraestructura permite que el vehículo vaya a una velocidad más alta, esto probablemente suceda. Y es por eso que Juan Pablo y Claudia le han dado una gran prioridad a poner reductores físicos de velocidad. Entonces, en esta vía, por ejemplo, la velocidad establecida es 30 kilómetros por hora, pero nosotros hemos notado que los vehículos van a mucha más alta velocidad, por lo que hay que poner medidas como reducir el ancho de los carriles o poner sobrepasos para que la velocidad realmente se reduzca. Acá tenemos algunos ejemplos adicionales, donde ustedes pueden ver la vía de la izquierda a 30 kilómetros por hora, lo que decía Chantal, una vía totalmente recta, y ahí el vehículo, si ustedes están manejando en esta vía y están pensando en qué voy a cocinar o mi hijo tiene tarea en la tarde, sin darse cuenta, ustedes van a llegar a una aceleración de 50 o 60 kilómetros por hora. Es para protegerlos a ustedes mismos, porque ninguno de los que estamos acá
queremos tener en nuestras manos una vida. Entonces, hay formas de poder reducir la velocidad mediante infraestructura. La policía ha jugado un papel impresionante. Ellos han tenido amanecidas para poder cuidar a la gente en Bogotá. Este es un trabajo muy importante. Cuando finalmente Juan Pablo Bocarejo decide que había que intervenir, la primera vía es la vía Boyacá, y empezar a controlar la velocidad que estaba establecida, 60 kilómetros por hora, fue la policía. Y hasta el día de hoy, porque todavía no están las cámaras salvavidas puestas, han sido ellos los que han ayudado a controlar la velocidad y a obtener resultados impresionantes. Este nuevamente es un resumen muy simple para que todos los que trabajan en el diseño de las vías o cómo establecer la velocidad puedan saber exactamente qué velocidades establecer. Entonces, si tienen calles compartidas donde hay niños, ciclistas, vehículos, 10 o 20 kilómetros por hora, este es el tema que ya hemos hablado, y ven ustedes vías totalmente segregadas, fuera de la ciudad donde no hay usuarios, peatones, ciclistas, será 60 kilómetros por hora. Un tema que hemos aprendido muy claramente en Bogotá es que los motociclistas son altamente sensibles a la velocidad. La reducción de velocidad salva vida en los motociclistas. Comunicación, como decía Juan Pablo nuevamente, su experiencia es la experiencia que todos debemos tomar, es comunicar. La velocidad es un tema muy delicado para todos nosotros en las ciudades y hay que comunicar, hay que estar en contacto con la comunidad, escucharlos, hacer proyectos pilotos para poder llegar al destino final. Hay que evaluar, tenemos que saber si la velocidad efectivamente se ha reducido, si es que el número de fatalidades y de heridos de gravedad han bajado. Entonces, acá hay una serie de indicadores que no los voy a cansar yendo, pero los que trabajan más técnicamente les recomiendo mucho revisarlos. Priorizar, no se puede hacer todo a la vez. La ciudad ha priorizado zonas de baja velocidad de 30 kilómetros por hora, básicamente para regresarles a los barrios la vida de barrio, donde uno puede caminar tranquilo, donde no tiene que tener temor de que vaya a ser atropellado. Muy bien, les agradezco por su atención y Claudia va a continuar con la siguiente parte. Gracias, Claudia. Mientras se prepara Benoit, por favor, si vieron la diapositiva, la última, tercera, es absurdo. Esta mañana el alcalde hablaba de los venados y de los pájaros y de la necesidad de tener espacio. Miren cuán absurdo es que nosotros, al crear ciudades, nos hemos acorralado. Esto de las ciudades es una cosa loquísima. Y si no fijamos reglas para poder vivir en ese espacio vital donde nos hemos acorralado, pues vamos a tener los efectos que estamos teniendo en este momento. Voilà, bonjour à tous. Je suis désolé, je vais m'exprimer en français. Mon espagnol n'est pas suffisamment bon. Donc, tout part de la vision, donc vision zéro qui, au niveau international, s'intègre dans le système sûr. Ce système voit qu'il faut remettre l'humain au centre de notre système, que cet humain, il est divers, il est très peu protégé lorsqu'il est piéton, lorsqu'il a un handicap ou lorsqu'il est à vélo, et que les véhicules et les chocs qui sont possibles, les véhicules qui circulent, quand ils respectent les règles internationales, ici on a des véhicules qui circulent qui ne sont pas tout à fait selon les règles internationales, on vous en parlera plus tard, il y a des vitesses limites à laquelle les véhicules permettent que les usagers qui sont à l'intérieur puissent survivre, et quand on dépasse ces vitesses et qu'on a un choc, il y a peu de chances pour les gens qui sont à l'intérieur. Et donc, à partir de là, on voit que tous les domaines vont intervenir pour faire que si jamais notre système arrive à un échec, c'est-à-dire à un choc,
ce choc ne se traduise pas par quelque chose de catastrophique. Donc on a 4 principes pour ce système. Le premier, c'est qu'on fait des erreurs. Alors il y a des gens qui le font volontairement, cela il ne faut pas les oublier, mais la grande majorité des gens sont de bonne volonté et feront les choses à partir du moment où ils comprennent ce qu'ils font. La deuxième chose, ça a été montré tout à l'heure, c'est le corps humain qui ne supporte pas les chocs. Vous êtes fait de parties qui sont dures, des parties qui sont plus molles, par exemple le cerveau. Et quand vous êtes à grande vitesse et que vous devez vous arrêter en très très peu, vous pouvez avoir le visage qui n'est pas déformé, mais à l'intérieur, vous allez voir la partie molle qui va s'écraser contre la partie dure. Les 2 autres principes, c'est que la responsabilité, même si chacun a sa responsabilité individuelle, mais pour pouvoir faire bouger le projet, c'est que tout le monde intervienne, que l'on soit dans l'éducation, le contrôle, la communication, la conception, la construction, l'opération, le traitement après l'accident. S'il y a un accident et qu'on intervient très rapidement, on a plus de chances que s'il y a des blessés, ils restent blessés, voire ils récupèrent rapidement. Et si on n'intervient pas, on peut aller vers des choses qui sont beaucoup plus graves. Et il est important d'agir sur tous les éléments en même temps, puisque si un n'apporte pas de réponse, il faut qu'un autre vienne en apporter. En France, on a fait très récemment une analyse de 2865 accidents mortels de l'année 2015. On avait 3300 cette année-là, donc c'est 85%. On a lu tous les rapports et on a essayé de classer en facteurs ce qui avait été fait dans les années 79. C'est ce que vous trouvez dans la doctrine internationale, c'est l'étude TREAT. Donc nous, on a refait et on voit qu'en France, bien que nos infrastructures, ça fait 30 ans qu'on travaille dessus, elles interviennent dans 26% de nos accidents mortels comme un des facteurs, pas le seul. On voit que pour les véhicules, même si nous avons des véhicules qui respectent les normes internationales, ces véhicules vieillissent. L'entretien, on a du contrôle technique, mais ce n'est pas suffisant. Les motos n'ont pas de contrôle technique, par exemple. Et on voit que dans 20%, le véhicule, il y a eu un facteur lié au véhicule qui est intervenu. Ensuite, l'état du trafic intervient fortement. Plus vous avez du trafic, plus vous avez les chances d'avoir des accidents. Et donc, tout ça va s'ajouter au comportement humain, mais le comportement humain est fortement lié à ce que vous allez offrir comme véhicule, comme infrastructure et comme conditions de circulation. Alors, le CEREMA est un organisme d'expertise du ministère des Transports et avec l'Agence de sécurité routière de Colombie, nous sommes venus voir la réalité du terrain en allant ailleurs qu'à Bogota pour aller voir ce qui se passait réellement ailleurs que dans les très grandes villes. Et donc, on allait dans l'Antioquia, dans le Val del Cauca, dans le Nariño et Cauca, et on a parcouru 1600 km de route avec des traversées de villages, avec des traversées de villes, et on a essayé de regarder ce qui se passait, et on a reconnu beaucoup de choses que l'on a en France, ou plutôt que l'on avait sur lesquelles on a travaillé. Et c'est là qu'on a reconnu les normes américaines que nous utilisions et pour lesquelles nous nous détachons sur l'ensemble de l'Europe de plus en plus. Alors, par exemple, une chose qui nous a étonnés quand on allait vers les municipalités, et là je suis assez inquiet et en même temps optimiste, si les autorités locales prennent la sécurité routière, il va falloir une forte montée en compétences sur une grande partie du territoire. Ainsi, quand on rencontrait les gens sur place, ils mélangeaient dans leur cartographie des accidents, les accidents mortels et les accidents où il y a des morts ou des blessés. Donc la première des choses, c'est qu'ils n'avaient pas tout à fait les référentiels pour comprendre sur quoi ils travaillaient. La deuxième chose, c'est qu'ils n'avaient aucune connaissance de la vitesse individuelle des véhicules, quelle que soit l'heure de la journée. En France, on utilise, vous allez voir, le petit élément qui est là, c'est une toute petite boîte bien cachée, mais qui nous permet de savoir 24 heures sur 24 quelle est la vitesse qui est parcourue. Ce qui permet après de faire des analyses et de se rendre compte, est-ce que naturellement les gens suivent ce qui se passe, ou est-ce qu'il y a certaines heures où j'ai des comportements complètement aberrants. Là, je suis en Colombie, donc c'est vraiment l'étonnement. Je comprends qu'il y a une histoire derrière, mais on voit qu'il y a une diversité d'usagers, qu'il y a des usagers qui ont besoin de traverser, et que dans beaucoup d'endroits, ils traversent à leur risque et péril parce qu'on leur propose rien. Sauf que quand vous avez une infrastructure très droite comme ça, la voiture, elle va aller à une certaine vitesse. Donc il ne faut pas s'étonner que derrière, régulièrement, pas à chaque fois, heureusement, mais de temps en temps, si vous rajoutez de la nuit, pas d'éclairage, vous allez avoir des choses qui vont agir. Là, par exemple, pour pouvoir accéder ici, la seule façon dont le camion peut rentrer, c'est d'aller à quelques kilomètres plus loin, puis revenir et passer ici.
ce qu'on a observé, c'est que tous les camions, ils prennent le chemin le plus court. C'est simple. Sauf qu'un camion qui traverse ici alors qu'il n'est pas attendu à traverser, vous avez des véhicules qui déboulent et un jour ou l'autre, on aura des surprises. Alors, ce qui se passe, c'est votre cerveau, il fonctionne avec beaucoup d'automatisme, ce qui est très important quand vous conduisez. Parce que souvent, vous faites ce qu'on appelle le mind wandering, c'est-à-dire que vous avez l'esprit, vous êtes en train de penser à ce que vous avez fait dans votre journée, vous n'êtes pas en permanence qu'à votre tâche de conduite. Il faut être honnête, c'est pas le cas. Et il y a une deuxième chose, c'est que vous analysez des paramètres de manière consciente. Et le problème, c'est que si l'analyse automatique et l'analyse consciente se contredisent, il y en a une qui peut prendre le pas. Et on va avoir un processus qui va aboutir à un conflit dans les informations. Et si on est en mode automatique, eh ben, on va faire un certain nombre d'erreurs. Alors là, par exemple, en Colombie, souvent, quand on quitte les grandes villes, on va voir de belles lignes droites, 7 mètres de large, qui nous indiquent qu'on rentre dans une zone urbaine grâce aux panneaux bleus, ça faut le comprendre, mais aucun indicateur autour vous dit qu'il va y avoir une vie locale et qu'il va se passer quelque chose. Auquel cas, la lecture automatique, c'est « je ne réduis pas ma vitesse » puisque la route qu'on me propose est toujours la même. En France, ça fait des années que nous travaillons sur ce système qui est de travailler les entrées en ayant un changement dans l'infrastructure pour que la personne puisse décrypter qu'elle va arriver à un endroit où il faut aller moins vite. Bon, le piéton, ils vont le rencontrer là-dedans, il vaut mieux qu'il se cogne contre un petit arbuste plutôt léger, plutôt qu'il nous tue un piéton dedans. Même chose les zones scolaires. Les zones scolaires, on nous met de la peinture en Colombie, c'est très bien, mais quand on a l'habitude, on voit très bien que ça reste à 7 mètres, c'est large, il y a de l'espace et c'est tout droit. Et donc, on a pu observer qu'il y avait vraiment très très peu de gens qui ralentissaient. En France, on est un petit peu plus méchant. Assez souvent, on va mettre un système de Pompeianos, là, de ralentisseur, qui fait que si on reste à 80 ou à 60, votre véhicule, il va en prendre un coup. Et comme les piétons, c'est pas leur problème, et protéger leur propre véhicule, c'est la priorité, je peux vous assurer qu'ils ralentissent. Autre exemple, beaucoup de carrefours ne sont absolument pas traités, et donc permettent des gyrations à vitesse élevée, permettent de franchir. La règle de priorité, il faut le savoir, il y a une route qui est une vias et l'autre qui est une route locale, donc la prioritaire est une vias. Quand vous regardez, si vous n'êtes pas vraiment un habitué, c'est impossible de savoir qui est prioritaire sur qui. En France, les gens ne respectent pas plus les règles en France qu'en Colombie. Ça, il ne faut pas rêver. Donc, dans certains carrefours, on en est arrivé à surélever les carrefours pour obliger les gens à vraiment respecter la règle. Les giratoires sont très utiles et très efficaces. La difficulté, c'est qu'on a vu des giratoires très bien faits. À Bogota, il n'y a pas de problème. Mais quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit que ce sont des giratoires qui permettent la vitesse. Et auquel cas, qui n'apportent strictement rien puisqu'il n'y a plus de déflexion. Un exemple à Inirida, vous voyez que la moto, elle va tout droit, la voiture va tout droit, elle n'a aucune raison de ralentir pour le giratoire. Et donc le giratoire n'apporte rien. Pourtant, un investissement important a été fait, mais quasiment inutile. Les courbes. Alors dans les courbes, les gens se mettent à doubler parce qu'ils pensent qu'il n'y a personne. Parfois, il y a quelqu'un, ça se finit mal. Mais on a vu aussi un certain nombre de cas où il y avait des problèmes d'adhérence, l'adhérence n'étant pas suivie sur le réseau routier, et puis des problèmes d'infrastructure avec des virages qui se resserrent, donc c'est des problématiques bien connues. Nous, de temps en temps, on va plus fort et on agit sur l'infrastructure pour forcer les gens à ralentir. Je vois que mon temps s'écoule. Le système des retourneaux, alors là, c'est une catastrophe, car bien souvent, ils ont été détournés pour permettre aux locaux d'avoir des activités. Et donc, les gens se retrouvent, ici, je prends le chemin rouge, à couper une voie qui a 2 voies avec vitesse très, très élevée, et donc régulièrement ça va cogner. Là, c'est la descente de l'aéroport de Medellín, même chose, on a une activité ici, les gens coupent ici et vont dans ce sens-là, les gens viennent là et ils coupent, alors que les gens qui descendent sont tous très très pressés. Alors maintenant il y a le tunnel, ça va mieux, mais il n'empêche que c'est normal qu'il y ait des accidents ici. Vous ajoutez des motos là-dedans, ça peut difficilement fonctionner. La limitation des vitesses, on a vu un peu de tout. Alors là, c'est à peu près bien fait, mais on a aussi vu de l'inverse, du 50 qui passait au 30, qui repassait au 60 sur une dizaine de mètres. Pour ce qui concerne les
la qualité des marquages, on a tout eu, y compris des forces de police très sympathiques d'une municipalité qui nous expliquaient qu'ils allaient au commerce du coin, qu'ils achetaient un pot de peinture, qu'ils achetaient un dissolvant. On leur a dit « mais comment vous dosez ?» Et la réponse est simple, c'est « j'en mets un peu de l'un, j'en mets un peu de l'autre et après je peins ». La peinture de signalisation, il y a un savoir-faire. Il faut l'utiliser, sinon 6 mois après, il n'y a plus aucun marquage. Les revêtements, l'entretien est très très variable. En moto, dans une courbe, et ça laisse pas beaucoup de chance. Donc il y a des choses à faire qui sont des choses de fond. Vous pouvez trouver ça dans d'autres pays, hein, c'est pas spécial à la Colombie, mais bon, c'est un rapport d'étonnement. Voilà. Il y a beaucoup plus de choses, tout est dans ce rapport. Je ne sais pas s'il est téléchargeable, mais c'est l'agence, on l'a fait avec l'agence. Gracias, Benoit. Creo voilà. que nos queda muy claro la influencia de la infraestructura en los comportamientos humanos. La ingeniera Claudia hoy va a contarnos qué es lo que ha hecho Bogotá en términos de canalización vehicular, en términos de rotondas. Y no hablamos de un tema que es una condición previa para una buena política de seguridad vial, pero que el alcalde habló esta mañana y también habló la ministra, y es el transporte público. Tenemos que bajar a los niños de las motos en Colombia. La ministra dijo el motocarro no es una solución y el alcalde dijo que los niños pudieran ir y les hicieran así a los que están en el trancón. Tenemos que propender por un mejor transporte público, es una condición previa para una buena política de seguridad vial, como lo es también las políticas de ordenamiento territorial, y es lo que Claudia nos va a mostrar en este momento en el sueño de una Bogotá para los bogotanos. Mientras Claudia arregla los problemas técnicos, Chantal, para compensar tus minutos de no presentación, ir volviendo nuevamente a este problema de que la seguridad vial finalmente termina siendo el reflejo de una sociedad y cómo aumenta o disminuye la brecha de la seguridad, la brecha social. Y lo vamos a ver en Bogotá porque recuerdo que cuando Juan Pablo y Claudia y la Secretaría de Movilidad empezaron a implementar todas las medidas de tráfico calmado y de canalización vehicular, quedó claramente evidenciada esa fractura social. Pero es una fractura social donde todavía hay más injusticia en el sentido que quienes acceden a los medios de comunicación son los motorizados, es decir, es la superioridad de la sociedad. Pero esos peatones que tienen que padecer día a día, o esos ciclistas o esos motociclistas, no tienen ese acceso a los medios de comunicación, con lo cual el debate queda totalmente desequilibrado. Nos toca breve. Es totalmente inegal. Hay una desigualdad, Desigualdad entre social. el más vulnerable, que es el peatón, y todos los otros. Claro. Y es la justificación de las asociaciones como las nuestras. Estaba escuchando yo la traducción en francés. Estoy un poco cansada, creo. Bien, y me fastidiaba. Bien. Es decir que nosotros, las asociaciones, la tuya, la mía, existen para esto. Siempre defender el más vulnerable, porque no tiene acceso a los medios, no tiene acceso a nada. Y nosotros somos creados para esto. Es una cadena. El más vulnerable, el peatón, el niño. Tenemos que defenderlo. Y luego vamos superando así hasta el coche, porque desigualdad también hay entre los coches. El más masivo, el más potente, el que tiene más peso, claro, va a proteger los ocupantes dentro. Pero en caso de choque,
el choque con un pequeño coche donde habrá jóvenes que no tienen tanto dinero. ¿Dónde van a ser los muertos? En el coche pequeño. Es decir, que la desigualdad aquí existe. Ahora vamos avanzando con esto en Francia un poco, que el coche no es el marcador social como era antes. Antes, a 18 años, un joven tenía que comprar su coche. Ahora no tanto. Bueno, ya creo que la mecánica funciona. ¿Sí? Dejo la palabra porque puedo hablar 2 horas. Bueno, buenos días otra vez. Bueno, la presentación de la que les voy a dar hoy es sobre cómo hemos venido desde pensando, estructurando y los resultados que hemos logrado y de la política del programa de gestión de la velocidad. Aquí muy breve, ya tengo 8 minutos, muy breve, nuestra política de seguridad vial nos establece que debemos crear este programa de gestión de la velocidad. Entonces acá lo importante es ver cómo desde la política pública comienzan a enmarcarse los programas que estamos haciendo desde el distrito, como es el de gestión de la velocidad. Y aquí muy breve les vamos a presentar cómo desde un trabajo de ingeniería, de control y de infraestructura y educación, pues se logran hacer cambios significativos. Acá en nuestro programa de gestión de la velocidad se compone básicamente de 3 ejes, que es vías principales, que son lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, calles comerciales y zonas escolares. Estos 2 últimos pues no los voy a tratar, pero nos vamos a concentrar en este. Más adelante en los siguientes paneles vamos a ahondar más sobre estos otros 2 componentes. Entonces, cuando recién comenzamos en 2016 a hablar de velocidad y a pensar cómo era la mejor manera de realmente atacar este problema y pensar en una reducción para la ciudad, lo primero que se nos vino a la mente y digamos que lo primero que queríamos era sí, necesitamos reducir la velocidad de toda la ciudad, pero ¿cómo lo hacemos para garantizar efectivamente ese cumplimiento? Entonces ahí es donde viene esta primera acción, reducir los 5 primeros corredores más críticos de la ciudad. ¿Para qué? Para asegurar efectivamente ese cumplimiento con el apoyo de la policía y que las personas efectivamente lo que estaban viendo en un anuncio del secretario diciendo vamos a reducir la velocidad, efectivamente estaba sucediendo en las calles. La gente entonces estaba empezando a ver un cambio en la infraestructura, en la señalética, y estaba viendo que la policía estaba ejerciendo control para efectivamente, digamos, garantizar ese cubrimiento de los 50 kilómetros por hora. ¿Qué nos dicen nuestros 5 primeros corredores críticos? Se concentraban 1 de cada 4 muertes sucedía históricamente en estos corredores. La Boyacá, para todos es muy familiar, Boyacá con 1 de mayo ha sido históricamente el corredor más crítico y mortal de la ciudad. Esto nos ha permitido comenzar a cambiar esos índices que hemos tenido. ¿Qué hemos visto? No hay cambios significativos en la velocidad promedio de viaje, al contrario, han habido aumentos, digamos, en las horas valle y reducción de los excesos de límites de velocidad en las horas, al contrario, en las horas valle ¿Sí quedó claro? Lo repito. Listo. ¿Cuáles fueron los resultados que hemos tenido hasta el momento de los primeros 8 corredores de la ciudad? Entonces, en 2018 empezamos con 5 en octubre y en 2019 ya llevamos 3 corredores más. ¿Qué hemos visto? Sí estamos salvando vidas y sí es posible. No teníamos que esperar a tener un sistema de cámaras, a tener un batallón de policías para empezar a salvar vidas y empezar a reducir la velocidad. Y esto es muy importante porque uno siempre se queda como en el huevo y la gallina. Entonces, si no tengo policía, entonces ¿para qué reduzco los límites de velocidad? Aquí creo que fue un esfuerzo importante decir, sí lo vamos a hacer, no aceptamos ninguna muerte más y tenemos que tomar acciones inmediatas. ¿Qué hemos logrado? 39 vidas salvadas en estos 8 primeros corredores con un 26% de reducción. Y esto en actores vulnerables, ¿en qué se traduce? 26% de reducción en las muertes de motociclistas, 31% en peatones y 19% en ciclistas. Sí está funcionando la medida y esto es lo que nos indica y sobre todo poder comunicar estos datos, que lo hacemos a través de constantemente todos los meses entregándole la información de cómo esto mes a mes va cambiando a nuestros periodistas, en las redes sociales, el mismo secretario comunicando esos resultados, porque esto es lo que a nosotros, como lo decía anteriormente, nos va a empoderar como comunidad, de decir estas medidas funcionan y esto tiene que seguir continuando.
Resultado a agosto, aquí muy brevemente, celebramos también cuáles corredores han sido cero en cada mes. El mes de agosto tuvimos 0 muertes en la avenida 1 de Mayo y 0 muertes en la avenida de las Américas. 1 de Mayo con Boyacá, como ya los decía, la avenida más crítica y hemos logrado tener 0 muertes en ese corredor. Entonces son pequeños logros que nos van mostrando que efectivamente ahí esa es la apuesta que tiene que tener Bogotá. Idealmente llegaremos a establecer 50 kilómetros como la máxima velocidad permitida para toda la ciudad, pero pues tenemos que trabajar en todos los componentes, como los decía anteriormente, con los temas de control y de, digamos, de educación. ¿Qué viene nuevo? Y bueno, algunos de ustedes nos acompañaron en la rueda de prensa esta mañana. El día de hoy, nuestro secretario anunció 2 corredores más que van a entrar a ser parte de estos 50 corredores, de estos 10 corredores que van a ser a 50 kilómetros por hora. Vamos a incorporar la avenida Villavicencio y la avenida Calle 13. Solo este año han muerto 20 personas en estos 2 corredores. Históricamente aportan el 7% de las muertes en nuestra ciudad. Entonces, estos 2 corredores ya desde el mes de noviembre serán 50 kilómetros por hora y empezaremos todas las medidas, obviamente, de control junto con la policía. ¿No cambia? No sé dónde tengo que apuntar. Listo. Y como les decía, que es importante como estas medidas, que no solo son cambios en la infraestructura, digamos, en la señalética, sino también cómo desde el control, esta diapositiva ya la hemos visto varias veces y varios hemos hablado de control, pues cómo efectivamente el control hace parte esencial con estas medidas de reducción de velocidad. Vamos a tener armas salvavidas, no voy a ahondar en este tema, es uno de los paneles de mañana donde vamos a poder hablar de esto en mucho más detalle, pero esto seguramente va a ser el derrotero de, digamos, en términos de siniestralidad para Bogotá. Estamos muy optimistas de que esto realmente va a ser un cambio en los siguientes 2 meses para la ciudad y para los años que vienen. Y el último componente que nos hace falta, educación y comunicación. Cómo realmente a través de cambios de infraestructura, cambios de señalética, cómo a través del control y educación comenzamos a cerrar como estas 3 paticas de la seguridad vial. Entonces, ya. Cómo a través de la comunicación y un esfuerzo y un trabajo mancomunado con los medios de comunicación logramos llegar a más ciudadanos, límite de velocidad a 50 kilómetros por hora en 8 corredores de la ciudad, Bogotá de 60 a 50 kilómetros por hora, nuevo límite de velocidad. ¿Cómo comenzamos nosotros a posicionar ese tema? A través de todos los medios posibles que tenemos, digamos, de comunicar. Ahorita pues cada vez hay muchos más canales, muchas más formas de llegarle a la gente, y eso a la vez, que es positivo, también es un reto muy grande de cómo realmente somos efectivos en nuestra comunicación y llegamos a todos los ciudadanos. Acá, en términos de campañas masivas, espero que todos las hayan visto, las recuerden, 3 campañas masivas que estuvieron en televisión nacional. Entonces yo lo que estaba escuchando en radio, y estaba también en cuñas de radio, como lo que yo estaba escuchando en radio, viendo en televisión, tenía una coherencia con lo que estaba sucediendo en la calle. Esperamos que esto siga así. Y para cerrar, les vamos a presentar, también esta mañana lanzamos nuestra última campaña masiva de este año, también con referencia a la velocidad. El secretario le iba a presentar, pero entonces me tocó el honor de presentarla a mí. Entonces vamos a ver la última campaña masiva que vamos a lanzar desde esta alcaldía. Siempre tenemos afán, pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. ¿Quieren que la volvamos a ver? ¿La repetimos? Listo. Siempre tenemos afán,
pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. Y bueno, con esto cierro, no sin antes. Gracias. Un último mensaje y es, todas estas campañas están apoyadas en todo el tema de datos. Veíamos cómo el secretario nos mostraba el tema de, digamos, cuando veíamos la matriz, cómo rojo oscuro estaba el tema de la interacción entre peatones y motociclistas, cómo, digamos, no es casualidad que es un motociclista joven, que es una mujer también joven, y todo, digamos que todo esto comienza a basarse en datos y cómo a través de los datos le comunicamos a la ciudadanía qué es lo que está pasando en la ciudad y qué acciones debemos tomar. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Le voy a dar la palabra a Chantal Perrichon, 3 minuticos que me está pidiendo la palabra. Serán 5 minutos porque después dirán que los franceses confiscan la palabra y que no es verdad. Solo dar ejemplos precisos. ¿Conocéis a Pere Navarro, el delegado ministerial el delegado del tráfico en España? Pues este hombre hizo una experiencia en las autopistas en 2011. Pasó de 120 a 110. Resultado, menos 38% de muertos. Ha pasado sus carreteras ahora de 100 a 90. Resultado, menos 10% de muertos. Todos los países que bajan la velocidad, siempre se baja la mortalidad. Si hay solo una idea que tener en la cabeza es esta: bajar la mortalidad, menos muertos. Pero podemos tener un poco de esperanza. Hay una tecnología. No hemos hablado de esta mañana. El ISA, Intelligent Speed Adaptation en inglés, enlabia el limitador automático de la velocidad. Es decir, que esta tecnología en los coches, usted no puede nunca ir más adelante que la velocidad máxima. Imposible. ¿Por qué no la tenemos todos en los coches? ¿Por qué no? Porque los constructores alemanes no quieren. Porsche, Mercedes, Audi no quieren. Quieren vender coches que van rápido y han impedido esta tecnología. Pero ahora, con los vehículos autónomos, van a dejar esta tecnología. Esta tecnología va a salvar todas las vidas. La tenemos que pedir. Existe ya en unos coches de Ford. Y yo quiero terminar por esto. Hemos ayudado a nuestro logo en 1992. Es decir, que no es de ayer. 1992 hemos decidido que el objetivo nuestro era 0 accidente. Era para nosotros importantísimo. Y por esto siempre estamos sirviendo de aguijón a los políticos. Es nuestro papel. Exigimos nuestro menos muertos. Lo que queremos nosotros es objetivo 0 accidente, como vosotros. Por esto ganaremos. Gracias, Chantal. Gracias, ingeniera Claudia. Gracias, Claudia Adriasola. Gracias, Benoit. Y gracias a ustedes por su escucha aquí en este escenario tan importante. Voy a pedirles el favor, no se levanten de sus sillas. Si nos acompaña el señor secretario de Movilidad, el ingeniero Juan Pablo Bocarejo, por favor. La ingeniera Claudia Adriasola, la ingeniera Claudia Díaz y Cristina Inclán de GRSP, por favor. Muchas gracias por su participación, a las personas que están bajando. Y he llamado a estas 4 personas. Cristina, por favor, sigue. Chantal, muchas gracias. Muy gentil. Porque en este momento públicamente la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Recursos Mundiales WRI, GRSP, Alianza Global para la Seguridad Vial, como socios de la iniciativa Bloomberg por la Seguridad Vial Global,
quieren reconocer en el marco de la Semana de la Seguridad Vial a la Policía de Tránsito de Bogotá. Representada hoy en el señor Coronel Rolfi Mauricio Jiménez Páez, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, por su apoyo en la implementación del programa de gestión de la velocidad y en la reducción de víctimas fatales por siniestros de tránsito en Bogotá. Recibe la placa el señor Coronel. Muy buenas tardes. Bueno, aquí el reconocimiento es para todos los hombres y mujeres de la Dirección de Tránsito, la Seccional de Tránsito de la Bogotá. Son 550 mujeres que nos acompañan a la Seccional de Tránsito, un total de 1000 con 450 hombres más, que venimos trabajando de la mano con la Secretaría de Movilidad, con la Alcaldía Mayor, en cabeza de mi general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, que es el comandante, el director de la Tránsito y Transporte a nivel nacional. Y pues, como ya lo hemos mencionado toda la mañana, campañas y actividades que desarrollan con un impacto importantísimo, como lo que ya acaban de mencionar acá, las controles y demás del 50%, donde se están evitando realmente vidas. Para los que son acá nuevos con las seccionales de tránsito, son 60 años de creación de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, salvando vidas, es nuestro lema. Así pues que un saludo muy especial y muy amable, muchas gracias por este reconocimiento. Se lo haré saber a cada uno de los integrantes de mi equipo de trabajo acá en la ciudad de Bogotá. Muy amables. Secretario, va a decir unas palabras. No, yo ya había explicado lo importante que es para cumplir con estas metas, que son la vida de los bogotanos, el apoyo que tenemos de la Policía de Tránsito, el profesionalismo de la Policía de Tránsito, todas las mañanas desde muy temprano, en las vías, en los puntos más críticos que definimos conjuntamente, en donde hacemos muchas actividades de apoyo a la ciudadanía. La policía nos ayuda también en actividades de formación, de capacitación a la ciudadanía. Especialmente hemos trabajado mucho el tema de capacitación en vía a los motociclistas. Y pues obviamente toda una estrategia de control en los puntos y en los comportamientos más críticos que debemos corregir. Muchas gracias, coronel. Un saludo también a nuestro general Penilla, a nuestro general director de la DITRA y a todos los que nos están apoyando desde la policía para que Bogotá siga salvando vidas. Muchísimas gracias. Entonces, al señor coronel Rolfi Mauricio Jiménez Páez, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, al ingeniero Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, a la ingeniera Claudia Díaz, directora de la Oficina de Seguridad Vial, a la doctora Claudia Adriasola del Instituto Mundial de Recursos y a la doctora Cristina Inclán del GRSP. Muchas gracias también por este reconocimiento que le hacen a la Policía de Bogotá. A ustedes también gracias. Terminamos esta primera jornada del seminario. Los esperamos a las 2:10 de la tarde en punto para dar inicio a nuestra segunda jornada de este 13º Seminario Internacional de Seguridad Vial.